Hace tiempo que no tocaba este viejo diario donde reportaba todo lo que tenía que mejorar en mi técnica, mi traje, o a quien tuve que golpear, pero siento que lo amerita. Suena loco que el millonario Damian Anderson sea el oscuro vigilante Frightner, pero ha sido así. Desde que en una ocasión mis padres y yo nos fuimos a mudar por un tiempo a la cocina del infierno, donde la vida era mucho más dura, aprendí que en las calles está la peor escoria de nuestro mundo. Tanto pandillas, ladrones, estafadores y policías que actuaban a base de sobornos, me ocasionaron un repudio total en esa gente. Y en esos años Godspeed y los cazadores del crimen ya estaban operando, pero solo lo hacían en las partes más importantes en Nueva York. Estaba claro que no se atreverían a pisar lugares como la cocina del infierno. Protegían a la gente en los lugares más concurridos, pero no en donde los necesitaban más. Por lo que, una noche, pensando en cómo ellos no fueron ahí, ordené el encargo una armadura negra la cual podría mantenerme desapercibido en las calles por la noche y nació mi alias, Frightner. Y me volví en poco tiempo en el protector de la cocina del infierno, hasta la llegada de Lawless, que llegó para arrebatarme el puesto. Comencé mi vida como superhéroe conforme los crímenes en la ciudad de Nueva York aumentaban, no solo en la propia cocina del infierno, y solía patrullar por las noches con el fin de pasar más allá de las calles que los cazadores del crimen no conocían. No me contenía en los golpes. Recordaba lo horrible que fue mi infancia en la cocina del infierno, como mi padre vivía amenazado por pandilleros, el terror que mi madre sentía cuando veía a jóvenes ladrones corriendo por las calles, y yo no quería dejar que ninguno de esos insectos fuera a seguir causando el terror en la gente, por lo que esto me motivaba a golpear a criminales al punto de dejarlos heridos de muerte. Tengo que reconocer que amo mi alias. Me encanta salir a pelear con criminales, es como si para esto hubiera nacido. Muchos de mi generación me preguntaban si acaso había alguna razón por la que me gustaba golpear criminales, y aparte de la que tenía, simplemente me encantaba salir y golpear criminales hasta hacerlos entender que no volvieran a salir de casa a hacer crímenes. Esto lo entendió el joven militar Roger Clives, conocido como USA Son, quien se convirtió en mi mejor amigo y mi aliado en la generación grunge, e incluso Citizen y Crimson fueron mis amigos por un tiempo, aunque vi que ellos estaban cegados por la visión altruista del heroísmo de Godspeed y los otros. Yo no veía así ser un héroe. Para mí un héroe hace lo que tiene que hacer por los otros, aunque estas ideas sean cuestionables. Continué trabajando como Frightner, incluso yo y mis compañeros de la generación grunge colaboramos con los cazadores del crimen en atrapar a esos lunáticos de los prodigios, y cuando terminamos de hacerlo, mis compañeros de la generación grunge y nosotros tomamos nuestros propios caminos. Ignoto había sido asesinado por uno de los prodigios, 2 de los compañeros de Godspeed fueron asesinados y uno de ellos terminó en el manicomio, y miembros como Lawless, Citizen y Crimson se unieron a la policía para operar en crímenes durante finales de los 90, mientras yo y Roger, considerados como las ovejas negras de la generación, continuamos nuestras vidas operando en las calles, aunque sea en la ilegalidad. Así como veíamos que nuevos justicieros enmascarados se enlistaban en el gobierno y decidían trabajar. Esto no era lo que yo y Roger veíamos en los enmascarados, por lo que ambos, no debíamos ser llevados de las correas por los policías, teníamos que salir a las calles a patear traseros y salvar a quien lo necesitará, no a quien convendría salvar como en el gobierno hacían. Y así fue la vida de ambos, combatiendo el crimen por nuestra cuenta y sin el gobierno de nuestro lado, hasta que todo acabó hasta el 11 de septiembre del 2001, donde las Torres Gemelas cayeron, y donde el gobierno del nuevo presidente George W. Bush nos obligó a los justicieros enmascarados a dejar las máscaras y el manto e irnos para siempre, o en su caso, volvernos a la legalidad como si fuéramos funcionarios públicos. Tendríamos que actuar de la misma manera en que los cazadores del crimen lo hacían, peleando solo en los lugares donde habían problemas y nadie los necesitaba, pero no en donde de verdad los necesitaban. Y lo peor era que teníamos que brindar nuestra propia información. Roger y yo rechazamos la propuesta de Citizen y Crimson cuando nos lo propusieron y continuamos por nuestra propia cuenta. Esos dos siempre se me hicieron la decepción de nuestra generación. Eran dos tipos que tenían su vista en las nubes, creyendo en mierdas como el heroísmo y que existía aún un sueño americano por el que pelear. Y ahora ambos habían dejado lo que significaba ser un superhéroe, y prefirieron trabajar para el gobierno y dejar de lado lo que hacíamos al defender las calles y los barrios llenos de asesinos, prostitución y pandillas criminales.
Incluso me sorprendió como varios de los nuevos justicieros enmascarados que se enlistaron, entre ellos Lawless, salieron de las ligas gubernamentales, quedando solos Citizen y Crimson, por lo que en 2001, la generación grunge llegó a su fin. Pero durante esos años no nos quedamos con los brazos cruzados. Y aunque ahora éramos vistos como poco menos que terroristas a los que debían atrapar, Roger y yo continuamos. No por el gobierno, ni por Bosch, sino por la gente que estaba en las calles y por el sufrimiento por el que pasan las personas. Ni siquiera, cuando un año después llegaron los superpoderes, liderados por Citizen y Crimson, autoproclamándose como los verdaderos superhéroes que merecía el mundo, dejamos de pelear. Mientras esos dos lideraban a esos tarados con poderes, golpeando a idiotas con tecnología que se autoproclamaban supervillanos, yo y Roger continuábamos peleando en zonas donde los asesinatos, las violaciones o los crímenes eran el mal que oprimía a las personas. Mientras ellos hacían ver sus batallas y su daño colateral como un espectáculo de película, nosotros salíamos a combatir gente que hacía el mal de verdad. Y mientras héroes enmascarados que salían a las calles eran atrapados por el gobierno, por no ser parte de este, otros conseguían escapar, lo que nos dio a ambos la idea de que podríamos reunir a estos héroes. En 2003, cuando ocurrió el apagón en la ciudad, nosotros operamos, no los superpoderes, porque claro, para ellos era mejor ir a calmar a la multitud en vez de hacer algo. Sobra decir que jamás fueron a parar verdaderos crímenes, pensando que con solo mirar enojado a alguien y hablarles duro es suficiente para intimidar a un criminal. Descubrimos que fue uno de esos idiotas del grupo de Ica, que amenazaban con el I2K en el 2000, en parte, gracias a la ayuda de un joven inventor experto en tecnología y robótica. Había atrapado al tipo en la planta eléctrica, con poco menos que unas figuras de acción robots que él mismo había construido y operado. Incluso había tomado de algunos de sus aderos partes de lo que él describió como tecnología gubernamental. Su nombre era Lenny Rhodes, pero se presentó con nosotros como el juguetero, afirmando que era admirador de ambos y se volvió en nuestro compañero de operaciones como héroe. Aunque nosotros le dimos un sobrenombre menos obvio, sería llamado Gris, convirtiéndose en nuestro primer compañero. Después, mediante las nuevas redes sociales como MySpace, nos llegaban informes y reportajes de nuevos vigilantes enmascarados. Varios de estos tenían la misma ideología de Roger y yo, de que los superhéroes no debemos velar por únicamente supervillanos con supertecnología, sino por los crímenes en las calles. Por lo que, gracias a Gris, pudimos contactar con varios de ellos. La mayoría de estos eran jóvenes, e incluso algunos que antes trabajaban con Citizen y Crimson antes de la abolición de los enmascarados, por lo que nos reuníamos en una base secreta, la cual estaba ubicada en un vertedero, donde les ayudábamos a ocultar sus verdaderas identidades con falsos nombres y salíamos a las calles, aunque nos dimos en esos años el nuevo nombre, seríamos los vigilantes. Pero por decisión de Roger, cambiamos el nombre a Especuladores, y creamos el logo en sus brazos de un justiciero con una máscara y capa roja, para que pudiéramos distinguirnos y trabajar como equipo entre todos. En 2004, año donde John Kerry perdió las votaciones tras el triunfo de Bush en la guerra de Irak, los superpoderes ya se habían vuelto héroes para la nación, ya no solo protegerían Nueva York sino todo el país, por lo que fue la oportunidad de que nosotros comenzáramos a operar en Nueva York. La cocina del infierno estaba teniendo seguridad, y ahora los especuladores podrían expandirse. Y así fue. Yo y Roger contemplamos cómo nuestra propia Liga de la Justicia estaba hecha, nuestra idea de superhéroes no moriría con los especuladores, mientras ellos existieran no habría crimen en los barrios peligrosos. Tanto nos hicimos reconocidos, que Citizen y Crimson en compañía de sus payasos coloridos nos dieran la amenaza a mí y a los especuladores que nos mantuviéramos alejados o si no, nos atraparían y llevarían a prisión. Pero yo y Roger, no dejamos de pelear, y crear a los especuladores fue nuestra manera de pelear por los problemas reales. Mientras ellos estuvieron en la guerra de Irak, nosotros comenzamos a operar en los peores barrios por un bien mayor. Mientras ellos llegaron tarde después de Katrina, nosotros operamos en Nueva York y nos volvimos la protección. No dejaríamos de luchar por nuestra causa. Aunque nuestros métodos de pelea o defensa no sean los mejores, teníamos que ser violentos para defender a quienes nos importaban de los verdaderos criminales, no de esos idiotas con cabezas de mantarraya, tentáculos y alas. Incluso confronté a Citizen una noche que me persiguió por eso, le dije que tuviera cuidado con esos trónicos, ya los habían consentido demasiado y cuando ellos se liberaran, podrían hacer algo grave con toda la tecnología que tenían.
Llegó 2006 y mi mayor temor se hizo realidad, cuando un grupo de impertinentes justicieros enmascarados enfrentaron a los trónicos, y estos activaron una granada que mató a muchas personas en Queens. Algo que nos perjudicó a los especuladores, porque ahora nos comenzaron a cazar y atrapar con violencia, tachándonos de ser los culpables de inspirar a otros a ponerse máscaras y pelear en las calles. Me enteré que Citizen y Crimson abandonaron a los superpoderes tras la ineficiencia de Bosch, quien los mandaba a trabajar en situaciones como estas. Por fin, esos dos tomaron una decisión sensata, y ahora han venido a vernos. Sabía que lo harían, porque no tenían a dónde ir y eso los llevo de vuelta a mí y a Roger. Y por un momento, los cuatro nos hicimos amigos, después de tanto tiempo de discutir y pelear por nuestros distintos puntos de vista, ahora actuábamos como un equipo. Hasta la primer pelea, donde Roger murió asesinado por Titanic. Algo que me dolió. Mi mejor amigo y la persona en la que más podía confiar había sido asesinada por un superhumano. Esto me hizo pensar en el propósito de los especuladores. Tendríamos que ser cuidadosos con estos seres y prepararnos antes de que hicieran algo peor. Hoy podrían ser 5 superhumanos, pero quizás mañana se harán más, por lo que tendríamos que estar listos como equipo para vencerlos. Le pedí a Gris ayuda con esto y construimos trajes y armas para combatirlos, y aunque esta noche apareció el superhumano Fallout y se convirtió en un miembro de los especuladores, ahora teníamos una nueva amenaza que tener. Y si algún día estos superhumanos se rebelan, estemos preparados para enfrentarlos.